Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Nosotros estamos estupendamente aquí en Soy Motor Coches, probando coches de calle como estos. Ya sabéis que tenemos un canal de competición y otro dedicado a los coches de calle, al que por cierto os invito a suscribiros ya, a darle a la campanita para que os mantengamos al día de las últimas novedades y a conocer coches como este Smart número 3 o Smart etiqueta 3. Un coche completamente eléctrico con precios entre 37.000 y 51.000 euros que cuesta esta versión deportiva Brabus y que llega para revolucionar un poco el segmento porque ya no es un Smart tan pequeño como los que había antes. Es un coche del tamaño de Volkswagen Golf, muy apto para muchas familias que están buscando un primer coche eléctrico que no sea muy grande y que sirva para un día a día urbano. ¿Quieres saber cómo va? Quédate aquí, Soy Motor. Este es el canal de Soy Motor Coches, con el patrocinio de los cargadores fabricados en España V2C. Lo primero que vamos a hacer es hablaros un poco de Smart, porque seguro que tenéis el recuerdo de ese coche pequeño, el Smart Fortwo, que hay muchísimos por las calles y que fue una idea de un relojero, el relojero de Swatch. Inventó, aparte de revolucionar la relojería con relojes suizos de plástico, también se decidió a revolucionar el mundo del automóvil con un coche completamente urbano. Swatch empezó el desarrollo de ese coche que iba a ser completamente eléctrico y al final, después de tantear con varias marcas, entre ellas Volkswagen, por ejemplo, fue Mercedes la que cogió el proyecto y después de invertir muchísimo dinero, lo transformó en un urbano de gasolina de 2 plazas que se ha vendido muchísimo durante muchos años, en versión gasolina, diésel, Brabus, que es la más deportiva, cabrio, incluso hubo algún roadster y por último un eléctrico. También se lanzó un Smart Fortwo fabricado en colaboración primero con Mitsubishi y después con Renault, y ahora en la nueva generación de modelos lo que ha hecho Mercedes es compartir la compañía o venderle parte de la compañía al grupo chino Geely. Geely, que ya estaba en Europa porque había comprado Volvo y había comprado Lotus, decidió hacerse con el 50% de las acciones de Smart y llevarse la producción a China de un modelo que ya había sido diseñado por Mercedes-Benz. Por tanto, ahora mismo el grupo chino Geely tiene esta plataforma técnica que da lugar a este Smart 3 del que vamos a hablaros a fondo. El diseño de este coche es una de las partes más atractivas. Lo había realizado ya Mercedes y se nota en las formas redondas, muy aerodinámicas y, por ejemplo, con estos faros triangulares que se unen aquí en el centro, como lo hacen todos los modelos de la gama EQ de Mercedes, donde se iba a integrar este coche o al que iba a complementar este coche, un modelo que se iba a situar por debajo de los Mercedes EQA y EQB. Pero la sorpresa viene en que este Smart no es un sub ni es un crossover ni tampoco intenta serlo. Es, digamos, un coche convencional, 4,40 metros, una altura normal y un estilo, digamos, compacto. Un coche dirigido a los que están pensando en comprarse un Volkswagen Golf, pero en versión eléctrica. Y como no existe todavía ese coche, estamos hablando de que sus rivales son, por ejemplo, coches como el Renault Megane, como el Cupra Born o como, por ejemplo, el MG4. El MG es un poco más básico, pero realmente es un compacto eléctrico de referencia ahora mismo en el mercado europeo. ¿Qué tenemos en el Smart? Un frontal muy bonito, una parrilla con un tramado rojo interior también muy atractiva, estos pasos de rueda de plástico muy marcados, que no son protecciones de carrocería porque la chapa sale más hacia afuera que el propio paso de ruedas. El capot a mí me gusta mucho, es muy ovalado y tiene esa forma que envuelve el frontal, y encontramos unas llantas convencionales, no son de tipo aerodinámico, que sería lo habitual en un coche como este. Por cierto, 20 pulgadas 245/40, es decir, un neumático bastante grande. Aquí tenemos el símbolo de la marca. Siempre viene bien cuando eres una marca nueva recordar mucho quién eres y por qué estás en el mercado. Aquí un retrovisor que se ancla en la puerta, no directamente en el vértice, un detalle que me gusta, y un techo de color negro en esta versión. Las manetas están enrasadas, se abren cuando nos acercamos al coche de esta manera, de manera que podemos abrir muy fácilmente el coche, y las puertas no tienen marco, que a mí es un detalle de diseño que me gusta mucho. También las puertas son sin marco aquí detrás, son puertas muy grandes que permiten un muy fácil acceso al interior. Como veis, detalles rojos típicamente de industria alemana en la versión deportiva, y en la trasera vemos una caída que, aunque la ventanilla parece que sea tipo más tumbado, tipo más coupé, el techo viene más recto y termina en un bonito alerón trasero.
Pero si os parece, vamos a ver la trasera desde atrás porque vamos a apreciarla en todo su esplendor. Os gusta, ¿verdad? Parece un coche atractivo. A mí también, y me alegro porque yo tenía el temor de que con la llegada de los coches eléctricos se perdieran los diseños bonitos en favor de una aerodinámica extremadamente cuidada. Como veis, el techo cae para que la turbulencia del aire cuando pasa por el coche sea la menor posible. Se estira todo lo posible el alerón, que aquí está con un bonito diseño en color rojo, pero todas las formas son muy redondas y muy bonitas, con pilotos muy cuidados y con detalles muy cuidados también en esta parte inferior. El logotipo de Brabus en el paragolpes me parece muy original y se queda toda una trasera muy limpia con la matrícula en la parte inferior haciendo un poco de difusor. Tenemos limpia luneta, algo que no pueden decir todos los eléctricos, y atentos a cómo se abre el maletero porque hay un pequeño botón escondido en la A de Smart. Apertura eléctrica en esta versión alta de gama y un acceso a un maletero de 370 litros que a mí me parece correcto para un uso familiar. Nos va a faltar un poquito de espacio, pero para el día a día y para viajes de 4 personas puede ser suficiente. La mecánica de este coche para mí tiene muchas cosas buenas y algunas no tan buenas que vamos a conocer a fondo. La plataforma inicial es de tracción trasera con motores de 272 caballos. Este modelo Brabus tiene tracción total porque tiene otro motor adicional en el eje delantero, lo que le da una potencia total de 427 caballos de fuerza que permiten acelerar de 0 a 100 en nada más, nada menos que 3,7 segundos. Son cifras a las que un Ferrari o un Porsche no llegaba y muchos de ellos no llegan hasta hace muy pocos años. Velocidad máxima de 180 si no me equivoco, 2 tipos de batería, 44 kilovatios hora con tecnología LFP, es decir, litio ferrofosfato, con 315 kilómetros de autonomía que convierten este coche en más bien urbano. Este tiene la de 66 kilovatios, esta es de níquel, cobalto y manganeso, tiene más densidad energética y también permite una mayor autonomía. 415 kilómetros en este modelo Brabus, que es más deportivo, y 470 en los modelos convencionales de tracción trasera. De hecho, la compra perfecta es, como suele ser habitual en los eléctricos en España, batería grande, tracción a un solo eje porque son los que tienen más autonomía. A la hora de recargar, 130 kilovatios en corriente continua y 22 kilovatios en corriente alterna. En carga rápida nos va a permitir recuperar energía y en esas paradas que vamos en carretera en una media hora poder salir otra vez con ese 80% de batería a la carretera para recorrer de nuevo otros 250-300 kilómetros con cada recarga. El interior de este Smart 3 es muy atractivo, la verdad es que han conseguido un ambiente prácticamente de marca premium y además con unos toques de diseño que yo creo que espera el cliente de Smart. Lo veis en los cinturones de color rojo de esta versión Brabus, en estos asientos deportivos con unos reposacabezas muy chulos, muy bien integrados y que le dan un toque más sport. Y luego tiene un interior al que no le falta de nada, que no encontramos las carencias de algunos coches eléctricos demasiado básicos. Por ejemplo, aquí tenemos una gran pantalla central y una pequeña pantalla detrás del volante, pero con muy buena calidad y muy buena información. Tenemos head-up display, tenemos un volante bastante atractivo, un diámetro muy bueno y tenemos muchas salidas de aire, 3 en el centro, típicamente Mercedes, y 2 en los laterales. Hay cosas que ya no me gustan tanto, como por ejemplo esta enorme consola central. Y no me gusta primero porque cuando ponen esta T tan grande, al final genera una serie de pequeños crujidos cuando va en marcha, porque claro, estás juntando dos partes que normalmente irían separadas y que pueden tener cierta torsión por sí mismas. Y por último, cuesta mucho aprovechar el enorme espacio que tenemos aquí debajo. ¿Por qué? Porque cuesta mucho llegar. Al menos las conexiones eléctricas están aquí arriba, 2 conexiones USB-C, y además también tenemos aquí la zona de carga inalámbrica muy bien puesta y además con una superficie de goma. También tenemos aquí pequeños posabotes, bolis y algunas cosas más donde llevamos, por ejemplo, la llave del coche, que es redonda y es muy original. Por lo demás, los paneles de las puertas están bien, están conformados en una única pieza, eso nos va a evitar crujidos y toda esta serie de cosas, y los asientos de esta versión son eléctricos, son calefactables y la verdad es que son muy cómodos. Recogen bien el cuerpo, pero no son tan deportivos como lo era
habitualmente en Brabus. La parte alta de la espalda no está tan recogida en las zonas de curvas. Lleva un equipo de audio Beats. ¿Y qué más cosas? Pues yo diría que la visibilidad es buena, el pilar es bastante amplio, el pilar delantero, y en la parte trasera sí que, por cierto, a través del retrovisor no vamos a ver tanto como nos gustaría. Pero bueno, suficiente para desenvolvernos en el tráfico del día a día. Vamos a ver cómo se viaja en las plazas traseras de este modelo. Bueno, pues aquí detrás encontramos unas plazas bastante más cómodas de lo que yo pensaba, en parte porque se pueden meter los pies por debajo del asiento delantero y eso hace que tengamos más facilidad para meter las piernas y más espacio. Además, no encuentro que la banqueta esté muy baja, sino que está bien y hay muy buena altura para un coche que realmente tiene una forma exterior atractiva y deportiva, o sea que muy bien. Por lo demás, los asientos delanteros tienen una forma tipo deportiva con la B de Brabus aquí detrás, tapan mucho el espacio. Por eso, si podemos mirar por aquí mejor, y sí que es cierto que es muy luminoso. Tiene agarraderas, que hay muchos coches que no las tienen ya, y tiene salidas de aire y tomas USB, una AC y una de las convencionales que había hasta ahora. La verdad es que en el sentido que haya salidas de aire está muy bien, que no todos los coches de esta clase lo llevan. También tiene este reposabrazos central, muy grande, muy cómodo, 2 plazas, por supuesto, con anclajes ISOFIX, y yo creo que una calidad general alta. Vamos ahora a ver el maletero. Apertura por botón o apertura con el mando a distancia o apertura pasando la pierna por debajo del maletero. 370 litros de maletero, un umbral de carga un poco alto, se queda por encima de la bandeja interior y sí que tiene un doble hueco debajo bastante amplio. Aquí tenemos bastantes litros para poder aprovecharlo todo. Tenemos mucha calidad, se notan revestimientos de muy buena calidad. La bandeja enrollable, que siempre es más sofisticada y más cara y más útil también que las bandejas fijas de fieltro. Y todo está absolutamente tapizado. Esto de aquí se llama maletero delantero y se trata de un pequeño hueco de 15 litros donde cabe este cable Smart. Es el mismo que encontramos en Lynk & Co y es un cable realmente muy bonito. Cuesta un poquito meterlo aquí, pero lo cerramos y tiene doble cierre el capó delantero. Mirad el aislamiento, mirad los plásticos. La verdad es que es un coche muy bien trabajado y muy atractivo. Estamos al volante del Smart 3. Lo más importante, los consumos. Este coche es de Valdisa, que es concesionario de Smart en Valencia y es el demo que tienen de pruebas y lleva 3.357,2 kilómetros con un consumo promedio de 19,3 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Ahí me parece un buen promedio, pero voy al promedio que le he sacado yo después de la última recarga. He recorrido 123 kilómetros con una media de consumo de 20,1 kilovatios hora. En cualquier caso, entre 18 y 20 kilovatios hora va a estar el consumo. Si tenemos una batería de 66 kilovatios hora, 62 kilovatios hora útiles, si consumimos 20, pues 300 kilómetros estaría en el límite de lo que podemos aprovechar. Así que cada 250 vamos a tener que recargar esas recargas al 100%, que en carretera son al 80% o en el día a día van a ser al 80% o el 90%. De hecho, este coche marca 90% como recarga habitual. Dirección, bien. El volante tiene un tamaño y un tacto perfectos en esta versión Brabus. Y yo creo que eso es lo que tenemos que valorar a fondo, que sea un volante y esto que funciona bien. Frenos, bastante bien. 4 frenos de disco con pinzas muy potentes. Ahora bien, este coche pesa 1.900 kilos. Por lo tanto, si bajamos un puerto de montaña, estoy seguro de que no va a haber sistema de frenado que aguante varias frenadas a fondo. Así que cuidado con el fading o con el agotamiento de los frenos, que puede ser importante en un coche como este. Suspensión, muy buenas noticias. Este coche, a pesar de llevar el apellido Brabus, no es un Brabus como los que conocíamos antaño. Brabus es un preparador alemán que hace auténticas burradas sobre Mercedes, ahora también sobre Porsche. Tiene una fábrica extraordinaria, trabaja mucho para Oriente Medio y en el caso de Smart hizo coches realmente muy deportivos. Suspensión muy dura, llantas muy grandes, perfil de ruedas muy bajo. Quien tuvo un Smart 4x4 Brabus de primera generación
sabe lo que le estoy diciendo. Un coche realmente poco confortable. Este, en cambio, es muy cómodo. Es un coche con el que podemos hacer carretera perfectamente, que permite un uso familiar perfecto y que resulta bastante cómodo. El apoyo en curva no es tan rápido como en un coche normal, pero en autovía y autopista los badenes los pasa perfectamente sin ninguna dificultad. Por lo general, muy bien hecho, muy cómodo. Un coche perfecto para el día a día de cualquier usuario que busque un coche eléctrico. Bueno, pues nos estamos acercando ya a las conclusiones de esta prueba del Smart 3, un coche que vamos a ir con las cosas buenas y las cosas menos buenas, como en todos los modelos. Lo que más me gusta a mí, sin ninguna duda, es el diseño. Me parece un coche bonito y eso ya es importante. Me gusta también la posición que tiene en el mercado. Con 4,4 metros de largo, es un compacto que no es muy grande, pero que da un buen espacio familiar. Este tamaño es perfecto para desenvolvernos por ciudad y para poder viajar. Muy buen diseño, muy buen tamaño. Me gusta mucho que tenga muy buenas prestaciones, pero que sea confortable. Y me gusta mucho también que el equipo multimedia interior sea intuitivo. Hay demasiadas cosas integradas en él, pero por lo menos es muy fácil de usar. Me parece que presenta la información muy bien y me parece también que es un coche que tiene muchísima calidad en todos los detalles. Interior, exterior, equipamiento. Me parece que es un coche con el que nos sentimos cómodos desde el primer momento. Cosas que no me gustan tanto. El precio de esta versión es muy alto, 51.000 euros para un Smart. Es una cifra muy alta, lo miremos como lo miremos, incluso siendo eléctrico. Nos podemos ir a las versiones de tracción trasera que tienen además más autonomía y que por tanto son más recomendables, pero entonces ya no tenemos este acabado Smart estético tan bonito que solo se ofrece en la versión de máximo equipamiento. Por lo tanto, yo creo que esta versión Brabus podría estar en medio de la gama también, con otras combinaciones mecánicas que nos permitieran tener el atractivo de un modelo Brabus sin tener que irnos a la versión más potente de la familia. De hecho, con 272 caballos este coche ya es muy, pero que muy rápido porque acelera de 0 a 100 en menos de 6 segundos. De la versión básica tengo una crítica, que es que la batería va muy justa. 44 kilovatios dejan un coche prácticamente solo para ciudad. Yo creo que 50 kilovatios es hoy en día el mínimo exigible en un coche de este tipo. Otra cosa que no me ha gustado es el techo de cristal que no tenga cortinilla y que el coche no tenga levas para mejorar la retención cuando estamos en marcha. Precios, equipamiento y demás, yo creo que es un coche competitivo, caro en general como todos los eléctricos. Nos podemos acoger a ayudas del plan MOVES de hasta 7.000 euros y por lo demás yo creo que el tener el soporte de una red comercial como la de Mercedes, como la de Smart, en este caso nos ha prestado el coche Valdisa, el concesionario de Valencia, ese soporte técnico, ese soporte, esa confianza de tener un sitio donde comprar, donde probar y donde ir al concesionario cuando tenemos cualquier pega con el coche, yo creo que es muy importante y en ese punto Smart está muy bien posicionada con respecto a otros competidores que no tienen esa cualidad. Así que, si os ha gustado este vídeo, dadle a la campanita, decídselo a vuestros amigos. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.